Las señales de carretera marcan los límites de las ciudades y las líneas divisorias de los estados que separan a cada una de las entidades gubernamentales y culturales. Podemos ver las líneas que señalan dichos límites en los mapas, pero el mapa no es el territorio. Las líneas que marcan los límites en los mapas son meras abstracciones creadas para representar la forma en que se divide e identifica la tierra en la cual vivimos y a través de la cual nos desplazamos. Estas líneas imaginarias no existen en realidad en la tierra, a menos que la frontera sea, por ejemplo, un río. Existen otro tipo de límites que son más fáciles de distinguir. Un límite físico separa un objeto, una persona o una región de otra. En presencia de un objeto, por ejemplo una mesa, es muy fácil observar con toda claridad hasta dónde llega. Sus límites son obvios. El cuerpo físico también es una entidad separada y precisa. Resulta muy sencillo ver dónde termina el cuerpo físico de una persona y dónde empieza el cuerpo físico de otra. Sin embargo, igual que sucede con las líneas divisorias señaladas en un mapa, los límites emocionales y mentales que existen entre las personas son abstractos. Dichos límites son sutiles y se pueden confundir fácilmente, debido a los complejos modos con que nos comunicamos y relacionamos con los demás. El análisis transaccional representa a las personas con tres estados de ego: padre, adulto y niño. Estos tres estados del ego, representados por tres círculos y dibujados como si fuera un muñeco de nieve, están rodeados por una línea que los abarca. Dicha línea representa el límite que define a un ser humano y lo diferencia de otro. Podemos agregar el ser superior al diagrama que el análisis transaccional hace de una persona. El ser superior está disponible para usted en todos aquellos momentos en que usted logra relajar su cuerpo físico, liberar su respiración y experimentar las dimensiones superiores de conciencia y sabiduría que habitan dentro de sí mismo. Al incluir al ser superior en la representación, debemos separar la parte que corresponde al padre educador del estado del ego del padre, de la parte que corresponde al padre crítico. También debemos distinguir la parte correspondiente al niño libre del estado del ego del niño de la parte que corresponde al niño adaptado. Debido a que tanto el padre crítico como el niño adaptado actúan de acuerdo con la energía del miedo, quien los dirige es el saboteador y no el ser superior. La parte correspondiente al padre educador del estado del ego del padre fluye directamente desde el ser superior. El padre educador se relaciona con el niño libre, que habita en nuestro interior y nos anima a enriquecer nuestra vida con goce, creatividad y espontaneidad. En presencia del ser superior, el estado del ego del adulto se caracteriza por estar centrado y disponer de un pensamiento claro, por lo que resulta indispensable para dirigir nuestra vida. La parte que corresponde al padre crítico del estado del ego del padre fluye a partir de la energía del miedo y obedece las indicaciones del saboteador. Lo acosa con mensajes negativos, críticos y sentenciosos y se relaciona con el niño adaptado que nosotros hemos creado como respuesta. Este niño adaptado nos ayuda a sobrevivir en medio de esta energía negativa que nos provoca temores. El niño adaptado es cuidadoso, temeroso, vergonzoso y tímido, y además adopta una actitud defensiva. En presencia del saboteador, el estado del ego del adulto es una fuente de pensamientos confusos y negativos que nos descentran. Dos personas en una relación se representan como dos entidades separadas, cada una de ellas con un límite que define su espacio. Definir los límites significa trazar líneas en nuestras relaciones con los demás para mantener la integridad de los límites emocionales, físicos y mentales que separan a una persona de otra. Al mismo tiempo hacemos honor al nivel espiritual del ser, pues en un sentido superior todos formamos parte de un todo infinitamente mayor. Esto significa que decimos no cuando así lo deseamos
que somos sinceros y tenemos el coraje de relacionarnos con los demás de una manera abierta y afectuosa. Establecer límites nos capacita para hacernos cargo de nosotros mismos y asumir la responsabilidad total de la integridad de nuestra vida. Dentro de los confines de nuestros límites exteriores existen otros límites que definen nuestras partes internas o subpersonalidades. El modelo del análisis transaccional reconoce 3 de dichas partes, los 3 estados del ego, con sus consecuentes subdivisiones dentro del padre, el adulto y el niño. Otros modelos de terapia como la psicosíntesis y el diálogo en voz alta reconocen muchas más partes. Independientemente de qué modelo adoptemos, los límites son esenciales para definir estas partes separadas, de modo que el ser superior consciente y central pueda dirigir nuestra vida estableciendo límites entre nuestros diversos seres e impidiendo que alguna de las subpersonalidades llegue a gobernar nuestra vida. Definir los límites internos y en las relaciones con los demás nos ayudará a conocer claramente que nosotros poseemos el poder de guiar nuestra propia vida y de asumir responsabilidad. Demarcar los límites nos permitirá mantener relaciones sanas tanto con los demás como con nosotros mismos. Tú estableces los límites cuando le dices no a otra persona que se entromete en tu espacio personal. También instauras límites cuando te opones a ti mismo para no caer en la tentación de inmiscuirte en el espacio de otra persona. El tercer escenario para definir los límites se encuentra dentro de ti mismo, cuando debes enfrentarte a una subpersonalidad que está intentando pasar por encima de ti para sabotearte. Aceptar la existencia y la utilidad de los límites entre las personas te otorga libertad. Implica que tú empiezas a tenerte en cuenta en tus relaciones a fin de no caer en la trampa de querer demasiado a las otras personas. Luchar contra los límites solo dará como resultado que te desempeñes en una conducta rebelde que merma tus energías, tus recursos y tu salud. Los límites simplifican la vida. El mero hecho de establecer límites favorece que las relaciones sean sanas y constructivas. Los límites definen y estructuran tu vida para que puedas entrar en contacto con otra persona y convivas con ellas en un marco de paz y amor. Mantener los límites te ayudará a permanecer centrado. Si te dispersas o te mueves en varias direcciones, ya sea individualmente o en tus relaciones, tú serás como un líquido que no tiene ningún recipiente para contenerlo. Si no existen límites, resultará muy fácil descentrarte. Tú no estarás completo, no estarás conectado con tu ser real, estarás desequilibrado y desintegrado. Sin límites tendrás dificultad para concentrarte y realizar tus objetivos. Tiendes a emplear tu energía cuidando a los demás e intentando controlar sus vidas mientras ignoras la responsabilidad que tienes sobre la tuya. Al establecer límites adecuados, te respetarás más a ti mismo y eso te ayudará a permanecer centrado. Y también a reclamar todo lo que eres y a considerarte como un ser humano completo. También te ayudará a no querer excesivamente a los demás. Los límites son el camino para saber quién y qué es o no eres tú. Los límites te ayudarán a distinguir entre tú y no tú. Cuando seas capaz de establecer esta diferencia, te habrás liberado de la confusión de vivir como si tú fueras responsable de otra persona. Un matrimonio en el que ambas partes sean capaces de vivir, respirar y actuar como individuos separados e iguales permanecerá sano y se fortalecerá con el paso de los años. Ambas personas serán capaces de vivir y madurar en un ambiente de equilibrio que han creado juntos. Pero si en un matrimonio, una relación, un grupo o una transacción comercial, una persona invade el espacio de su vecino, relegando sus necesidades e intereses e imponiendo sus propios sentimientos y necesidades, comienza a desarrollarse un cáncer que finalmente logrará destruir esas relaciones.
En este caso, las personas que han sido invadidas no han conseguido mantener la integridad de sus propios límites y responsabilidades, no han sido capaces de decir no, de defender su propio terreno, ni de luchar por preservar la integridad de sus propias necesidades, objetivos y deseos. Esto es como un fallo del sistema inmunológico en el cuerpo físico. Sin una protección adecuada contra los gérmenes invasores o las células incontroladas, la enfermedad se desarrolla. De un modo análogo, cuando no logramos protegernos de la forma apropiada y no explotamos nuestro poder y nuestra potencia en nuestro trato con los demás, nos exponemos a que nos hagan daño o a que nos destruyan en una relación de tipo canceroso. En una relación de estas características, tanto el agresor como la parte invadida resultan dañados. Ambos desarrollan una conducta destructiva, que niega los límites y envenena su relación. Ambos sufren con este proceso. Las relaciones cancerosas se pueden curar restituyendo los límites sanos entre los individuos en cuestión. Las relaciones serán enriquecedoras y vitales si se conservan los límites. Cuando permitimos que violen nuestros límites, nos exponemos demasiado y somos muy vulnerables. Cuando amamos en exceso a los demás, las personas a las que les permitimos invadirnos actúan como un espejo que refleja nuestro propio saboteador. Al no haber aprendido a detener la actividad destructiva en el interior de nosotros mismos, atraemos a personas que reflejan nuestro saboteador interno. Común denominador de todos los tipos de modelos de autosabotaje es una violación de los límites. Educarse a sí mismo para conseguir el éxito significa aprender a establecer y mantener efectivamente los límites. Respetar los límites te permite conocer y amar a las personas libres del temor de consumirlas o de ser consumido en el proceso. Las relaciones con límites sanos enriquecen tu vida y lo fortalecen. Por el contrario, aquellas relaciones en las que no se han establecido los límites o en las que estos se ignoran están marcadas por el miedo, la ira, el resentimiento y la culpa. El análisis transaccional nos ayudará a comprender la importancia de los límites en las relaciones, porque representa a una persona incorporándole 3 estados del ego: padre, adulto y niño. El padre educa, protege, critica y juzga. El adulto piensa y resuelve problemas. El niño es la parte emocional, sentimental, intuitiva y creativa de una persona. Observa el límite que existe alrededor de esta persona. Es una línea que abarca los 3 estados del ego. 2 personas comprometidas en una relación se representan con un límite alrededor de cada una de ellas. Cuando estos límites existen, cada persona ve a la otra como un ser íntegro, capaz y competente. Cada persona tiene a su disposición, y por lo tanto la capacidad de utilizar, todas las partes que le integran, y esto le permite actuar de forma efectiva en el mundo. Sin embargo, lo que sucede con mayor frecuencia es que al relacionarse las personas forman lo que se denomina una simbiosis. Viven como si no fueran capaces de actuar, ni siquiera de sobrevivir, sin la presencia de la otra persona. Una simbiosis podría representarse del siguiente modo. En la figura A, la persona 1 actúa como padre y adulto en relación con el niño de la persona 2. Con el fin de lograrlo, la persona 1 no tiene en cuenta al niño que existe dentro de sí misma, ni al padre ni al adulto de la persona 2. La persona 2 a su vez no toma en consideración las partes correspondientes a su propio padre y adulto ni al niño de la persona 1. Como consecuencia, estas 2 personas están actuando únicamente con la mitad de los recursos disponibles. Los límites entre ellos se han desvanecido y se comportan como si fueran una sola persona. Todo esto se debe a que han otorgado poca importancia a la integridad de cada uno de ellos y han permitido que el miedo se haga cargo de la situación disfrazada de preocupación amorosa. En la figura B, los papeles se han invertido y la persona 2 se comporta como el padre y el adulto del niño de la persona 1. En el proceso, la persona 2 se olvida de sus propias necesidades y sentimientos,
con el fin de ocuparse de las necesidades y sentimientos de la otra persona. Existen épocas en las relaciones amorosas en las que una tal simbiosis puede resultar adecuada y útil. Durante una crisis, una persona puede necesitar que su pareja la cuide y proteja. En otras circunstancias, estos papeles se pueden invertir. Pero en el curso normal de la vida, la simbiosis atenta contra el desarrollo de ambas personas y debilita su relación. En los matrimonios, esta inestabilidad se refleja a menudo en una relación sexual insatisfactoria o en la ausencia total de sexualidad. Cuando se ignoran o se pierden los límites entre las personas, se empobrece el intercambio de energía y entusiasmo entre ellas. La relación se torna difícil y escabrosa, y las personas en cuestión siguen unidas por la ira reprimida, el resentimiento y la culpa. Se ha bloqueado la relación libre y abierta, que es indispensable para disfrutar de una comunicación y una expresión sexual sanas. Restituir los límites entre las personas cura las relaciones. Mientras cada persona aprende a tomar en consideración todas sus partes, así como todas las partes de la otra persona, comienza a construirse el respeto por sí mismos y por el otro. Dos personas que se respetan a sí mismas resultan más interesantes y se atraen más que dos personas que tienen una relación asfixiante. Khalil Gibran, en El Profeta, describe la actitud amorosa que mantiene la independencia en una relación. Amaos el uno al otro, pero no creéis un vínculo de amor exclusivo. Dejad que existan espacios en vuestra relación. Cantad, bailad juntos y gozad, pero debéis permitir que cada uno de vosotros esté solo. Permaneced juntos, pero no demasiado juntos. Con el fin de vivir una relación en la que te sientas centrado con tu pareja, es preciso respetar los límites que los definen como seres humanos separados. Cuando seas capaz de centrarte y aceptar totalmente los límites que te definen, serás capaz de experimentar una energía y una conexión con tu pareja que trascenderá la individualidad y enriquecerá tu vida y tu relación. Al conocer tu centro, también conoces tus límites. Cuando respetas y mantienes esos límites que te separan de los demás, te sientes cada vez más centrado. Centrarse y establecer los límites son acciones recíprocas y esenciales para disfrutar de un matrimonio sano. Definir los límites con la pareja supone un particular desafío, ya que dicha acción se acopla a la tarea de amar y aceptar a la otra persona por lo que realmente es. ¿Cómo logras equilibrar tus propias necesidades y preferencias y la aceptación de un modelo de conducta o de comunicación de tu pareja que pueda resultarte ofensivo? Ambos son adultos y cada uno tiene sus propios valores y sus propias normas. Tú no puedes esperar que tu pareja se modifique para ajustarse al molde que has creado para ella. Es evidente que ambos se beneficiarán cuando puedan comunicarse sinceramente a fin de encontrar soluciones que sean aceptables para ambos, cada vez que surja algún conflicto. Una comunicación franca y abierta también te ayudará a encontrar valores compartidos que ambos puedan aceptar. Sin embargo, aunque se logre una buena comunicación, existe una tendencia humana a obligarse mutuamente a descubrir cuáles son los límites que existen en una relación. Cada una de las partes necesita hacer saber a la otra cuándo se ha traspasado o violado un límite. Lo importante es la comunicación y no el intento de castigarse o controlarse. Cada uno de los integrantes de la relación necesita conocer cuáles son los valores que son importantes para la otra persona. Lo ideal es que cada uno de los interesados modifique su conducta en señal de respeto por las preferencias de su pareja en aquellos casos en que dichas preferencias sean sanas y razonables. Ambos reconocerán la importancia de adaptarse a sus mutuas necesidades y preferencias a fin de nutrir la relación y permitir que se enriquezca.
Pero resulta muy fácil dejarse llevar por el miedo y permitir que controle la situación. En nombre de la autonomía, es posible que tú te niegues a tener en cuenta las necesidades y preferencias de tu pareja. Quizás te asuste la idea de que tu pareja llegara a controlarte si tú atiendes a sus requerimientos, pero en realidad es el miedo y no tu pareja quien lo controla. Y eres tú la persona que se rinde al miedo. El miedo también se refleja mediante una conducta crítica y sentenciosa entre ambas personas. Las críticas y el rechazo personal envenenan la relación y establecen una terrible competencia entre ambos. Esa lucha entre los integrantes de la relación refleja las luchas internas, individuales, entre las diversas subpersonalidades. Cuando te cubres a ti mismo aceptando con un amor incondicional todas las partes que te componen, descubrirás que es muy poco provechoso gastar tu energía en juzgar y criticar a tu pareja. Pero cuando el miedo ha asumido el control, resulta muy sencillo ignorar la responsabilidad de tus propios sentimientos, pensamientos y opciones. ¿Cuántas veces te habrás escuchado decir: él me saca de mis casillas, ella se aprovechó de mí, ella me hace sentir fatal, él hiere mis sentimientos? Este tipo de afirmaciones son expresiones culturalmente autorizadas y especialmente populares. Resulta conveniente observar las respuestas que manifiestas frente a la conducta de tu pareja y que escapan a tu control. Quizás hayas aprendido desde la infancia a creer que los demás son responsables de tus sentimientos, pensamientos y elecciones. En este caso, tú no crees tener opción en la forma de reaccionar frente a los demás y a la hora de relacionarte con ellos. Sin embargo, tú constantemente tomas decisiones, tengas o no tengas conciencia del proceso, y asumas o evites la responsabilidad de lo que eliges. Si tu pareja se enfada contigo, esto despertará tu propia ira. El modo en que tratas usted a tu ser enfadado dependerá de tu nivel de conciencia y de las opciones que has elegido a partir de esa toma de conciencia. Tú puedes permitir que tu ser enfadado se exprese y se apodere de ti. En este caso, probablemente te pondrás furioso. Como tu pareja también está enfadada, probablemente deberás enfrentarte a una escena difícil. Si tú tomas conciencia de tu enfado y decides reconocerlo y aceptar a tu ser enfadado, mientras mantienes a tu ser superior a cargo de tu conducta, es muy probable que elijas no reaccionar ante la ira de tu pareja. Tal vez decidas simplemente no hacer nada, y de este modo permitirle procesar sus propios sentimientos, evitando la confusión que surgiría si tú también expresaras los tuyos en este mismo momento. Más tarde podrás conversar tranquilamente con tu pareja sobre la respuesta que manifestó ante tu comportamiento. El miedo también puede conducirte a ignorar evidentes violaciones de tus propias necesidades y preferencias. Si tú tienes miedo de que tu pareja se enfade, te resultará más fácil mantener una paz aparente que hablar sinceramente de tus necesidades y sentimientos. Este modelo es contraproducente para ambos. Tu pareja necesita saber que tú te respetas lo suficiente como para conversar con absoluta franqueza cuando algo atenta contra tus principios. Es posible que decidas no reaccionar frente a pequeñas irritaciones, dejando que tu sabiduría te guíe para discriminar lo que es realmente importante de lo que es una mera preferencia. Pero cuando se trata de algún asunto primordial, como por ejemplo la sinceridad entre ambos, la violencia física o emocional, el abuso de drogas, el alcohol o el dinero, es preciso detenerse y conversar. No es bueno ignorar estos temas. Necesitamos reflexionar sobre cuál es la responsabilidad que cada uno tiene en dichos problemas. Y ambos necesitan comprometerse a descubrir cuál ha sido su contribución en estos modelos tan destructivos.
Si se ignoran estos temas, se propagarán como el cáncer y terminarán por destruir la relación, a menos que se trabaje para conseguir una profunda sanación. Definir los límites. ¿Es lo mismo que intentar controlar a otra persona? El miedo a establecer límites refleja el miedo al poder personal. Las personas que temen su propio poder tienden a proyectarlo o ver el poder en los demás, pero nunca en ellos mismos. Se sienten impotentes y tienen miedo de que otras personas puedan controlarlos. Ser controlado por los demás es una ilusión que nace de este modelo de no reconocer la responsabilidad y el poder personal, o de proyectarlos. Todos disponemos del libre albedrío, elegimos todo aquello que se manifiesta en nuestras vidas. Cuando vemos con toda claridad que somos responsables de nosotros mismos, también somos conscientes de que los demás tienen el mismo poder, la misma responsabilidad y las mismas opciones para sus vidas. No controlamos a los demás más de lo que ellos nos controlan. Cuando conocemos el poder que tenemos sobre nuestras propias elecciones, también reconocemos los límites del poder que tenemos sobre los demás o del que ellos tienen sobre nosotros.